Hola familia, en Educación Positiva hoy tenemos la fortuna de estar con Alfonso Ramírez de Orellano, psicólogo, jefe del Servicio de Prevención Social de la Diputación de Huelva, escritor. Bueno, gracias Alfonso, luego nos cuentas más detalles de tu trayectoria profesional. Muchas gracias por estar en el programa de Arma Invisible, de esta novela que nos ayuda a familia, profesorado, adolescente y también con el programa educativo. Bien nos va a explicar Alfonso detalles como viene dentro de una de sus obras para poder poner soluciones a ese mal uso de las pantallas, a esa dependencia. Y vamos a empezar pensando o reflexionando, Alfonso, con más de 30 años de experiencia en el tema de adicciones, cuando nosotros, por ejemplo, vemos dificultades con el alcohol, con el tabaco, es como muy visible, ¿verdad? Sí. Sin embargo, cuando estamos hablando de pantallas, ¿qué pasa? No existe esta concienciación social todavía suficiente, ¿no? Bueno, en cierto modo sí la hay y en cierto modo no. Veamos. Nosotros hicimos un estudio en la provincia de Huelva con grupos de discusión en los que participaron ciudadanos, técnicos y políticos. Y les preguntamos en torno a todas las sustancias y a todas las adicciones sin sustancias, ¿no? Cuando se le da la oportunidad a las personas de profundizar en los temas, sí reconocen los riesgos de todos. Los reconocen en todos, tanto en las nuevas tecnologías como en las sustancias, en las ilegales y en las legales. Quizás es la que menos, fíjate que puede parecer paradójico, pero la que menos percepción de riesgo tenía era el cannabis, el hachís. Desde que el hachís se ha convertido en marihuana, hay ahí como una tolerancia social que hace que sea menos riesgoso. Las familias y los jóvenes sí reconocían que había problemas con el móvil. Otra cosa es que pongan medios para atajarlo, esa es otra cosa diferente. Exactamente, ¿no? O sea, muchas veces entonces sí existe o empieza a existir esa concienciación social, sobre todo, como bien has dicho, cuando profundizáis en ello, ¿no? Sin embargo, quizás todavía no nos hemos puesto o no nos hemos puesto en marcha en las familias para aportar distintas soluciones. Efectivamente. Este estudio del que me hablas se desarrolló con la Universidad de Huelva y ahí profundizasteis. ¿Cómo fue el campo de investigación? ¿Algún detalle más sobre el estudio, Sí, Alfonso? la verdad es que fue muy bonito porque es una metodología que se le llama cualitativa, que es con grupos de discusión, hicimos 5 grupos de discusión formados por ciudadanos de distintas edades, cada uno en una comarca de la provincia. Y estos eran desde chavales de mayores de edad hasta personas mayores. Luego otro grupo formado por profesionales de la prevención y otro con ciudadanos. Y entonces durante 1 hora y media, conducidos por un profesional, en este caso de la universidad, un sociólogo, se profundiza sobre la percepción social de riesgos en torno, en este caso era de sustancias y de no sustancias. Nos sorprendió agradablemente que sí que había conciencia respecto a las posibles adicciones. Bueno, quizás no solo haya que hablar de adicciones, sino de mal uso, ¿vale? ¿No? Porque puede haber un mal uso de las tecnologías que no tenga por qué ser una adicción, no hay que irse tampoco a los extremos. Y sí que lo había incluso hasta un concepto que es más difícil de percibir en adicción, que se habla de adicciones relacionales. O sea, que esto ya no es con una sustancia o con una conducta, sino con una relación. Y es que existen relaciones que pueden ser adictivas, son relaciones tóxicas adictivas. Este concepto nos parecía complicado que hubiera llegado al común de los ciudadanos, pero sí, profundizando, eran capaces de reconocerlo y lo relacionaban sin que nosotros lo hiciéramos, incluso con conductas tóxicas y violencia. Curioso porque además, Alfonso, como psicólogo, verás que las redes sociales, ¿no? Eso que estás explicando del estudio de la Universidad de Huelva que llevasteis a cabo en la Diputación de Huelva, las redes sociales están creadas de alguna manera para que sean adictivas, ¿no? Sí. Con ese componente. Entonces, ¿cómo salimos de esa carrera de la rata, ¿no? Donde está continuamente el hámster en la rueda dando vueltas y dando vueltas? Si ya de entrada a lo mejor vamos a mirar la hora, ¿no? En el móvil, hemos visto notificaciones y ya nos hemos quedado atrapados en la pantalla. Sí, realmente el fenómeno de las redes sociales es que tienen muchos ingredientes para ser adictivo a una determinada edad. En la edad en la que los chavales y las chavalitas están mucho más pendientes de la imagen del otro, de poder ser aceptado en el grupo,
o de ser normales, entre comillas, si eso se multiplica por la potencia que tienen las redes sociales, realmente lo hace más difícil de lidiar que en la vida ordinaria. Pero lo mismo que te digo eso, te digo que los principios básicos de la prevención en sustancias y no sustancias son los mismos. El tratamiento es diferente. Si tú tienes una adicción a una sustancia concreta o a una conducta determinada, es verdad que el tratamiento varía. Pero si hablamos de prevención, sobre todo de prevención general, universal, te puedo decir que son, por una parte, reforzadores de los propios chavales, que serían habilidades socioemocionales. Ser capaz de relacionarse con naturalidad con otros chavales, disfrutar de la compañía de otros, cara a cara, no solo a través de los aparatos. Ser crítico con la publicidad, todo esto se puede enseñar, verás, no es algo complicado, vamos, complicado si se desea. Ser crítico con la publicidad para no creerse lo que dicen tanto de las sustancias como de cualquier otra cosa. Por ejemplo, la imagen social que nos venden respecto de lo que es un cuerpo perfecto es uno de los elementos de riesgo de las anorexias, por ejemplo, ¿no? Y que formaría parte de la prevención. Entonces, crítico con la publicidad, ser capaz de resistir la presión o manejar bien la presión grupal para defender un poco el criterio propio y no solamente el del grupo, habilidades socioemocionales, eso por una parte. Y por otra, en relación con la familia, pues que sean, siempre hablamos en prevención de adicciones de apoyo y control, las dos cosas hacen falta, hace falta apoyo, estar cerca de los hijos, conocerlos, apoyarlos emocionalmente, quererlos incondicionalmente, pero hay que poner controles. Cada edad tiene unos controles diferentes, pero creer que sin controles un chico o una chica va a ser capaz de desarrollar autocontrol es una tontería, porque es que es imposible. El control primero viene de fuera y poco a poco se va incorporando de una manera autónoma. Entonces, sí, nos encontramos, ha habido generaciones en que nos hemos encontrado chicos y chicas con poco, en las que los padres han ejercido poco control. Y claro, así es difícil ponerse avanzar. Límites. Exactamente, porque además, como nosotros hablamos en Alma Invisible, en el programa educativo, Alfonso, estás diciendo la base, ¿no? La base en la educación es esas normas, ¿no? O sea, yo tengo establecido un horario para descansar, para dormir, para comer, una serie de normas de circulación dentro del hogar o de la clase o del centro educativo que a veces quizás con el tema de las pantallas olvidamos. Sí. Y como bien explicabas, pretendemos que el adolescente o el preadolescente tenga una autorregulación y eso parte de las indicaciones que nosotros vamos a dar, reforzando también y valorando los avances que tiene el niño o la niña, claro, el chico o la chica. Precisamente en la Diputación de Huelva me ha llamado mucho la atención un programa educativo que tenéis, maravilloso me parece, que se llama Mi Primer Móvil, ¿no? Cuéntanos, danos algún titular, Alfonso, para que lo conozcan las familias de educación positiva. Sí, Mi Primer Móvil es un programita que está dirigido sobre todo a las familias, no está dirigido tanto a los chicos y a las chicas como a los padres y a las madres, aunque generalmente a este tipo de actividad casi siempre vienen las madres, que es para saber qué hacer, a ser posible antes de entregarle por primera vez un móvil a un chico. Un manual de instrucciones inicial. Sí, digamos. Y esto nos sitúa como mínimo antes de la primera comunión, porque después ya el móvil todos tienen... Claro, cuando ya llevan un año o más con el móvil es más difícil de introducir esos límites de los que hablábamos, esos controles que no tienen por qué ser nada complicado, salvo que cuando se quieren establecer a posteriori los chicos los viven como que, bueno, ¿he hecho algo malo o qué pasa?, ¿no? Mientras que si se hacen desde el principio se considera algo natural. Total, que el primer móvil está dirigido a las familias, no solamente se les enseñan 4 o 5 conceptos fundamentales de prevención y de buen uso de la tecnología, sino que durante la misma sesión se les enseña a poner controles parentales dentro del propio móvil. El compañero que lleva la actividad, a la vez que se los explica, les enseña, digamos, a formatear el móvil de sus hijos para poder tener controles eficientes. Muy bien. Algo práctico, útil, cercano, que sea fácil de entender en la familia y que sea como otra puerta o otra herramienta que suma. Igual que, por ejemplo, me llamó la atención la exposición On-Off, que son paneles informativos sobre este tema, ¿no? que
que tenéis dentro de las actividades de prevención que desarrolláis? ¿Cómo funciona esa exposición? Es digamos que ese programa está compuesto por unos paneles, sí, expositivos que se pueden desarrollar a lo largo de una clase o de un pasillo o de un hall, en la que cuando vas visitando la exposición en cada uno hay un mensaje, hay también un dibujo, digamos, estímulos, ¿no? Gráficos que permiten reflexionar sobre distintos aspectos, en ese caso relacionados con las tecnologías. Hay otras que están relacionadas con la sustancia, otras con la salida por la noche y los riesgos relacionados con el alcohol, la nocturnidad, la fiesta, etc. Y esto, guiado por el profesor o por uno de nuestros técnicos de prevención, les ayuda a los chavales a ir reflexionando sobre cada uno de los mensajes que están en cada uno de estos paneles. Pero el resultado final es que no se trata de darles una charla a unos chavales, como se hablaba antes en prevención, la charla está más que demostrada que no sirve para nada, y sí ayudarles a reflexionar sobre distintos tópicos que tienen que ver bien con el mal uso de las tecnologías, bien con las sustancias. Si lo reflexionan en grupo y modifican su opinión en grupo, eso es bastante más eficiente que el rollo que pueda soltar cualquiera de nosotros durante media hora. Claro, de hecho nosotros, por ejemplo, en el programa educativo Arma Invisible insistimos, igual que en educación positiva, en el juego como algo muy serio. ¿Por qué? Porque es la experiencia. Y bien, como decías, en la exposición on-off, claro, es que están trabajando desde lo visual, desde la fotografía, la imagen que los va a invitar a reflexionar. Y en un mundo donde la eminencia audiovisual cada vez prima más, evidentemente es lo que estás explicando, no es la chapa que ellos dicen, sí, ya nos están dando la chapa. Sí, sí. Bueno, que coge uno complejo de predicador, yo no voy a contar ninguna chapa. Generalmente lo que vamos es a jugar un rato con ellos. O sea, al final lo pasan bien, se divierten y hacen algo en grupo que a la vez es útil desde el punto de vista preventivo, pero confiamos mucho en los métodos lúdicos, la verdad, como metodología preventiva. Muy bien, pues para terminar, Alfonso, un truco, una herramienta, una breve reflexión sobre cómo las familias, el profesorado, la sociedad, la adolescencia puede utilizar la tecnología al servicio de las personas y no al revés. Para que la pantalla no se convierta en un impedimento de comunicación, sino en algo que nos facilita, que nos acerca, teniendo en cuenta que esto es una herramienta neutra y que depende de cómo la usemos. Sí, bueno, yo le veo enormemente, o sea, creo que hay que ponerlo en positivo. La tecnología es claramente positiva, es más, sería un riesgo no usarla. O sea, tener excesivo miedo a la tecnología sería peligroso porque es que es un medio de socialización. Entonces, en sus justos términos. Pero claro, hay que mirar los excesos. A mí, así como consejo general, algo con lo que me manejo mucho en prevención es si se usan las tecnologías, las conductas, las sustancias, con la intención de pasarlo bien o de evitar pasarlo mal. Ambas cosas tienen riesgo. Cuando es para pasarlo bien, son los riesgos que vienen derivados del descontrol que pueda estar asociado a la fiesta, al exceso. No necesariamente, pero ahí hay unos riesgos que con el alcohol o con otras cosas serían pues tener un accidente, con vehículos, demás. Y los asociados a no pasarlo mal es cuando se usa la tecnología, las sustancias o las conductas para calmar una ansiedad, para rellenar un hueco, para cubrir un déficit de comunicación que no se tiene de otra manera y se hace a través de la tecnología. Esto generalmente implica más peligro, es más riesgo, o al menos tiene más riesgos psicológicos, digamos, ¿no? Y eso sí debe llamarnos la atención. Si alguien está usando la tecnología, alguna conducta o alguna sustancia de una manera excesiva, compulsiva, como para compensar otro malestar, otra forma, eso sí debe llamarnos la atención porque eso sí es realmente arriesgado y además ahí ni siquiera se está pasando bien, se está evitando pasarlo mal. Exactamente. Qué clave nos acaba de regalar Alfonso, porque a veces
La tecnología además está ocupando como un vacío, ¿no? Sí, sí. Como una sensación de vacío y efectivamente, como tú dices, ahí sí que deberían saltar todas las alarmas en la familia, en el profesorado, incluso en el propio adolescente, si lo invitamos a concienciarlo y lo acompañamos en este camino retador, ¿no? Donde Sí, la responsabilidad, como nosotros insistimos en educación positiva, está en el adulto, sí, que sí. es el que guía y abre este camino. Bueno, pues esperamos que hayan sido útiles estas recomendaciones que nos ha hecho Alfonso y antes de que te marches, cuéntanos un poquito más quién es Alfonso Ramírez de Orellano. De Arellano, de Arellano. Pues, mira, yo me he llevado muchos años trabajando como psicólogo clínico, que es mi profesión, trabajando sobre todo con drogodependientes y sus familias. Pero siempre me interesó la prevención y desde hace 10 años hubo una oportunidad en la Diputación de Huelva de crear un servicio dedicado exclusivamente a la prevención de adicciones. Eso es infrecuente en Andalucía y es infrecuente en España. ¿Por qué? Pues porque aunque todos nos llenamos la boca hablando de la prevención, a la hora de la verdad los recursos se van a la asistencia. Y aunque en los centros de tratamiento siempre hay un pequeño apartado de prevención, es eso, un pequeño apartado de prevención. En la Diputación de Huelva hubo la ocasión de crear un equipo específico de prevención y desde hace 10 años me ha tocado a mí coordinarlo y la verdad es que estamos muy contentos con los resultados. Qué bien, maravilloso, genial, porque además lo que dices es donde menos destinamos y es esencial. Y para terminar, ¿dónde te podemos localizar? Pues me podéis localizar en la Diputación de Huelva, Unidad de Prevención Social. Muy En la bien, página web me encontráis perfectamente. muy bien, estupendo. Pues gracias, Alfonso, y gracias, familia. Gracias a vosotros.